Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa La Hora Paz. Soy su servidor, el doctor en Derecho Juan Raúl López Villa, y el día de hoy pues estamos aquí presentes solidarizándonos con todos. Sabemos que la crisis es a nivel global, es un hecho inusitado en nuestro planeta. Nuestro país ya había vivido algo semejante en 2009, en abril, mayo de hace casi 11 años. Pero en esta ocasión no estamos exentos de todas las peligros y todo lo que implica este nuevo reto para la humanidad, que muy probablemente, tal vez, la naturaleza nos quiera decir algo, y tal vez en el fondo, pues implique regresar y estar en forma retrospectiva con nosotros mismos. Ha habido mucha información, pero poco que refiera al conocimiento en temas específicos de nuestra nueva enfermedad. En este caso, pues sí, vamos a hablar del mismo tema, pero desde el punto de vista jurídico. Y vale la pena hacer la mención o la aclaración de que este programa no tiene ningún tipo de intención política ni mucho menos partidaria de ningún estilo. Simplemente pretendemos hacerles llegar, hacerlo de la forma más asequible para ustedes, de cuál es el escenario para el área empresarial de nuestro país. Ha habido mucha información suelta alrededor de la red. Ha habido, si no me equivoco, 3 publicaciones. El día de ayer también hubo otra publicación. Y bueno, son 2 acuerdos que se han publicado y un decreto. ¿En qué le beneficia o qué es lo que puede llevar a cabo el empresario? Recordemos que a partir de la pandemia que hubo en 2009, se propuso y se llevó a cabo la reforma del artículo 42B de la Ley Federal del Trabajo. Y esta reforma, curiosamente, se llevó a cabo en 2012. Y con ello se le otorgó a través de la Ley Federal del Trabajo la posibilidad a los empresarios que en los casos de pandemia, y recordemos que desafortunadamente pues la ley ha sido muy rebasada por la circunstancia actual, y como bien señalan normalmente, pues la realidad supera la ficción. En este contexto entonces, la reforma en 2012 de la Ley Federal de Trabajo incorporó al artículo 42B en la Ley Federal de Trabajo y le otorga, como comentábamos, la posibilidad a los empresarios de que estos puedan mandar a su casa a los trabajadores sin que implique la rescisión del contrato de trabajo, por supuesto, que los mande a su casa y que les pague el salario mínimo. Y después de pasado un mes, que bueno, quizás ahí se quedó corto el legislador en cuanto a considerar que una pandemia podría pasar en ese plazo, pero en ese lapso de tiempo regresar el trabajador con el patrón y continuar la vida o la relación laboral. No obstante, pues esto suena bastante ideal, bastante cómodo para el empresario, y se evitaría con ello pues estar en una situación de riesgo desde el punto de vista sanitario, que aunque muchos señalan que es una exageración y que hay que darnos abrazos y besos y hay que andar en la calle, pues simplemente basta con ver la relación que ha habido, o la información más bien que ha habido a nivel internacional sobre cómo ha evolucionado en otros países, para ver que desafortunadamente no es exagerar el tomar las debidas precauciones para este tipo de circunstancias. En ese contexto entonces, el objetivo de esta breve charla, de esta breve plática, es señalarles cuáles son las opciones que podría tener el empresario para llevar a cabo las cosas conforme a derecho, como es el objetivo de esta plática, de este programa, pero finalmente evitar en algún momento pues la lluvia de demandas laborales que pudiera haber en su momento por no llevar a cabo el procedimiento conforme lo establece el artículo en comento, y en su momento pues estar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje tratando de resolver ese tipo de conflictos. ¿Cómo llevar a cabo ese procedimiento? En ese contexto entonces, pues el planteamiento parte de su servidor es desde el punto de vista jurídico, cuáles son las opciones que puede tener el empresario respecto a esta pandemia, acorde con las regulaciones jurídicas que existen en nuestro país y que muy probablemente, como ya lo hemos señalado, pues rebasa la realidad a los puntos o a las leyes o a las hipótesis que establecen nuestras propias leyes. En ese sentido, entonces, pues el tema pues lo podemos ver desde varias aristas, desde varias perspectivas,
y una de ellas es la regulación jurídica para enfrentar la pandemia en México, que también, dicho de otra forma o planteándolo bajo otro tipo de esquema, otro punto de vista, podríamos decir si la autoridad está incurriendo también en responsabilidad administrativa al no haber llevado a cabo quizá oportunamente algún tipo de medida al respecto. Pero como no todos somos todólogos en el tema y es importante recurrir a la fuente y no basarnos en la información que anda corriendo por todos lados en internet, sino en el conocimiento, basándonos fundamentalmente en las leyes que regulan este tipo de circunstancias, además de otro punto importante que sí redunda en la materia fiscal sobre el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal, si la autoridad va a tomar o no determinaciones para la condonación de impuestos. Entendemos que hace como 2 o 3 semanas se llevó a cabo la reforma a la Constitución en la cual efectivamente ya se prohíbe la condonación de contribuciones. Sin embargo, pues podría existir la posibilidad, como ya lo ha sugerido la PRODECON, de que le sugiere al gobierno federal pues aplazar la entrega o el pago de las contribuciones, e incluso con ello pues fíjense, acceder o coincidir con las propuestas que ha llevado hoy en día la OCDE para con nuestro país y a nivel internacional en materia fiscal, en materia tributaria. Si le hizo caso a nuestro país a las reformas que proponía la OCDE en materia de cláusula antielusión, en materia del tercero colaborador fiscal, en materia del asesor fiscal, ¿por qué no hacerle caso hoy en día a la OCDE para efecto de poder acceder a esa posibilidad de retrasar en una situación urgente de pandemia para el pago de las contribuciones, que tristemente no se ha pronunciado en absoluto la autoridad, el SAT concretamente, y más aún por si tenían algún pendiente respecto de algún requerimiento de parte de la autoridad, pues tengan el conocimiento y tengan la certeza que tampoco la autoridad fiscal ha emitido ninguna notificación, ningún acuerdo, ninguna resolución en la cual señale que se suspenden los plazos. Entonces vean pues lo importante y lo delicado que es pues atender esta pandemia desde el punto de vista genérico, y pareciera que las autoridades están tomando determinaciones en forma aislada. El Poder Judicial pues ya mandó a su gente a su casa, no está operando, únicamente a nivel del Poder Judicial Federal pues recibe amparos en materia urgente, en materia penal y en materia de salud. Es algo delicado porque nos remite al artículo 15 de la ley de amparo, como todos sabemos, casos urgentes, casos que pongan en peligro la vida, etcétera. Y por otro lado, pues también las juntas de conciliación y arbitraje pues tampoco están operando, y por si eso fuera poco, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tampoco está operando, que es uno de los temas que vamos a ver ahorita respecto de los mecanismos que podría tener a su alcance el empresario para obtener, entre comillas, los beneficios que establece el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Con ello entonces podríamos entender o podríamos deducir pues que hay una especie de discriminación, valga la expresión, puesto que por un lado, si bien es cierto, los poderes de la Unión tienen plena libertad de determinar y hacer lo que consideren, pues también por otro lado el empresario pues no se ha emitido una resolución en forma definitiva, que ya la veremos en qué consiste, a través de la cual pues ya formalmente se queden cerradas pues todas las negociaciones de las empresas. Entendemos que a nivel local en la Ciudad de México pues ya se emitió una resolución en la cual se determine que se cierren este tipo de negociaciones, pero también es importante velar o señalar cuáles son las facultades que a nivel federal tienen las autoridades en materia sanitaria. ¿Por qué? Porque recordemos también que han emitido muchas entidades federativas distintos tipos de resoluciones en materia sanitaria, pero recordaríamos que es a nivel federal, concretamente el presidente de la República y pues el Consejo de Salubridad General, los únicos que pueden emitir las determinaciones para la regulación en materia de pandemias en nuestro país a nivel federal, de tal suerte que las entidades federativas no pueden ir más allá de lo que determinen estos dos órganos de gobierno, es decir, en materia de regulación sanitaria. Mucho se ha hablado acerca de este tema. Basta prender el radio, cualquier estación de radio, para ver todas las noticias y asustarnos más y llenarnos más de este temor reverencial que implica el desconocimiento de una nueva enfermedad que a nivel de pandemia se extiende en todo el mundo. Pero también es importante recordar
que pues en algunas ocasiones desafortunadamente lo que se hace es desinformar. Y en primera instancia pues considero menester indispensable señalar qué es una pandemia. Muchos medios de comunicación han dado a entender a la población desafortunadamente o han desinformado más bien a la población al señalar que una pandemia es el número de muertos que han crecido por un tipo de enfermedad que se expande, cuando eso no es una pandemia. El vocablo pandemia de entrada deriva del griego y se entendía originalmente que deriva de dos palabras, de pan, que significa todo, panemia era el vocablo griego, y de demos, que recordarán que es pueblo. Entonces pan es todo lo que se refiere al pueblo o toda la totalidad del pueblo o el pueblo entero. Recuerden que es el mismo origen de una palabra, por ejemplo, de panteísmo, que es pan, todo, teos, Dios, todo es Dios, ¿no? En ese sentido, por dar una referencia. Y en ese contexto, pues, también se le conoce como pandemon, nosem, o enfermedad que afecta al mundo entero. En ese contexto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ha referido o ha expuesto que este término se refiere a una cuestión epidémica y que se esparce alrededor de varios países y que afecta a la mayoría de las personas de un territorio de una nación. También uno de los diccionarios más importantes respecto de pues la evolución en la etimología es un diccionario español que establece que en 1788 la pandemia se equiparaba al término de Venus, que era aquello inalcanzable, pero también aquello sobre lo que refería a lo popular. En 1853 el famoso diccionario Domínguez refiere que este concepto ya tiene un sentido médico al referir que el hombre, dado una enfermedad que ataca a muchos individuos en un mismo país y que parece depender de una sola o de una misma causa. Y finalmente, actualmente podemos entender que el concepto de pandemia pues es la reunión, no solamente se refiere al origen de reunión del pueblo, sino una enfermedad endémica que se extiende a muchos países o que ataca a todos los individuos o casi todos los individuos de una localidad o de una región. ¿Cómo lo define la Organización Mundial de la Salud? Pues la define como la propagación mundial de una nueva enfermedad. Así de sencillo es como le refiere la Organización Mundial de la Salud. Y en este contexto, desde el punto de vista jurídico, que es para lo que estamos aquí, para acercarles esta información, pues señalaríamos cuáles son las regulaciones jurídicas que establecen y que de una forma anticipada prevén, pues quizá yo creo que después de esta experiencia los legisladores tendrían que meter mano en estas leyes y mejorarlas, porque siempre cualquier ley es de carácter perfectible. Y en ese contexto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues regula esencialmente en el artículo 73, fracción de 16ª, base primera y segunda, pues todo lo que se refiere al aspecto de las pandemias. Y en ese sentido, en ese contexto, pues entendemos que también el artículo 89, fracción primera, y se preguntarán qué tiene que ver las facultades del presidente, pues para efectos, por supuesto, de publicar decretos en estos temas. En ese sentido, entonces, también las leyes federales que regulan este tema es la Ley General de Salud, concretamente en los artículos 3º, fracción 18, cuarto, fracción segunda, 134, fracción segunda, 14ª, 140, 141, 181, 183 y 184. También la Ley de la Propiedad Industrial, y ustedes podrían preguntarse, ¿qué carambas tiene que ver la Ley de la Propiedad Industrial con una pandemia? Pues tiene que ver con la obligación de que el Ejecutivo y el Consejo de Seguridad de Salubridad General pues tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación las determinaciones que lleve a cabo con motivo de las decisiones que emita este comité, pues para efecto de todas las medidas sanitarias e incluso cercos sanitarios y medidas que tendría que llevar a cabo para la aplicación y para pues el cuidado de la población para evitar que esta pandemia se expanda. Y en ese sentido, pues la Ley de la Propiedad Industrial, que entenderíamos que pues en principio no le veríamos relación con este tipo de circunstancias, pues habla acerca de las concesiones en las patentes, ¿sí? En las patentes, ¿para qué? Pues para emitir o para que se otorguen o se autoricen a empresas que puedan llevar a cabo la elaboración de las vacunas, que tristemente pues todavía no es el caso, porque se dice, por lo menos en Estados Unidos, que están muy cerca de llevar a cabo la creación de una vacuna,
pero que por lo menos va a tardar un año. Así está este escenario. Por otro lado, indirectamente en el Código Fiscal de la Federación, como ya lo habíamos señalado, se establece el artículo 39, fracción primera, a través de la cual es facultad del Ejecutivo el poder llevar a cabo pues la exención de las contribuciones a los particulares, pero aquí pues chocamos contra pared, toda vez que, como ya habíamos comentado, recientemente se llevó a cabo la reforma de la Constitución en la cual se prohíbe o queda prohibido la exención de las contribuciones o la condonación de las mismas, en razón, quizá, muy probablemente, tristemente, porque el legislador no tomó en consideración, no analizó o no ponderó y no puso en la balanza la posibilidad de la existencia de una pandemia, sino razones meramente políticas, y en ese contexto pues estableció la prohibición de la condonación de contribuciones por razones políticas, por razones meramente quizá de votos o de razones políticas, pero no consideró la posibilidad de que en casos extremos, en casos de fuerza mayor, pues la población no está en las mismas o en las mejores circunstancias para el pago de las contribuciones. No obstante, también podría el Ejecutivo, a través de sus asesores, tomar en consideración lo establecido por el artículo 39, fracción primera, pues para efecto de publicar, como lo fue muy probablemente hace casi 11 años, en un decreto que se emitió por parte del gobierno en turno, pues para otorgar facilidades en materia fiscal a los contribuyentes, por lo menos aplazar el pago de los mismos de las contribuciones, y más aún haciendo caso, no caso omiso, haciendo caso a las propuestas que, como ya comentaba, la OCDE ha emitido al respecto. También regula en este tema lo establecido en el reglamento interior del Consejo de Salubridad General, concretamente lo dispuesto por los artículos primero y quinto, fracción cuarta, séptima, 15 y 17 de este reglamento interior del Consejo de Salubridad General, y también finalmente, indirectamente diríamos, es a través de la COFEPRIS, para efecto de llevar a cabo la cumplimentación de las determinaciones que emite o que emita este Consejo de Salubridad General a través del reglamento interior de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que lo regula y lo establece el artículo tercero, fracción segunda, cuarta, quinta y 12ª. Y con ello pues tenemos en la mesa pues los aspectos muy generales, dicho de una forma genérica, de lo general a lo particular, de cómo se regula este tipo de circunstancias, de situaciones no previstas a nivel de nuestro país. Y en ese contexto pues recordaríamos que el artículo 73 de nuestra Constitución establece que el Congreso tiene la facultad, efectivamente, como ya lo habíamos comentado al inicio de este programa, de esta breve charla, que tiene el Congreso facultades para dictar leyes en materia de nacionalidad, en materia de condición jurídica de los extranjeros, en materia de ciudadanía, de naturalización, de colonización, emigración e inmigración, y el punto que nos trae a esto, y salubridad general de la República. Y el apartado primero habla de que el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República. Recordemos que este es el órgano principal o fundamental, que es el que puede y debe emitir las resoluciones respecto al control o los mecanismos que se deben implementar para pues evitar el crecimiento de la pandemia, y también incluso para llevar el monitoreo del avance de esta enfermedad. También establece el primer apartado, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Hay que recordar, es evidente que no tenemos que señalarlo, pero hay que recordar que el tema de salud pública en este rubro de las pandemias es de orden federal, de tal suerte que las entidades federativas no podrían tomar determinaciones más allá de lo que establezca la federación. Y ese es un tema, porque también a nivel federal la autoridad puede, concretamente la Secretaría de Salud, emitir normas oficiales mexicanas para el tratamiento también de esta enfermedad, concretamente en materia sanitaria. De tal suerte entonces que las entidades federativas, por más que hagan sus bloques anticoronavirus, no podrán ir ni deben ir, sería inconstitucional, de las normas que establezca la federación para tales efectos. El segundo apartado establece que en caso de epidemias, que es el punto que nos trae aquí, de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables
a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Quiere decir que el legislador determinó, y esta regulación existe desde 1934, la posibilidad de que la Secretaría de Salud, sin la necesidad de la aprobación previa del Ejecutivo, emitir las resoluciones en forma inmediata para evitar o para prevenir la extensión o que se siga exponiendo a la ciudadanía ante este tipo de enfermedades, y prevé la posibilidad de que la Secretaría de Salud emita esas resoluciones en forma inmediata. La pregunta sería, ¿realmente la autoridad emitió esas resoluciones en forma inmediata? Bueno, pues yo no soy médico ni soy epidemiólogo en este sentido, pero sí vemos el contexto a nivel internacional y nos saltan algunas dudas al respecto. En ese contexto, entonces, vemos que existen dos autoridades esenciales para la toma de decisiones a nivel federal en materia de salubridad, concretamente para enfrentar este tipo de situación de fuerza mayor que no depende obviamente de nosotros, sino de la misma naturaleza. En este contexto, entonces, las autoridades responsables de contener las pandemias o llevar a cabo las medidas conducentes o correspondientes o responsables para contenerlas es concretamente el presidente de la República y el Consejo, como ya dijimos, de Salubridad General, que regula y que establece la misma Ley General de Salud. En ese contexto, regresando al comentario que habíamos llevado a cabo hace rato respecto del tema fiscal, pues recordaríamos entonces que es facultad del Ejecutivo. Habrá algunos colegas que comenten, bueno, a ver, espérame, el artículo 39 establece que el Ejecutivo podrá, es decir, es una facultad discrecional, sí, pero es una facultad discrecional frente a una enfermedad y frente a una circunstancia de índole global. No es una situación potestativa en cuanto a beneficiar o no a un determinado grupo, sino es hablando en ese contexto de la proporcionalidad y el beneficio que podrían tener pues todos los ciudadanos que están en esa misma circunstancia, vulnerables ante una enfermedad de carácter global nunca vista en nuestro país, puesto que en 2009 pues no tuvo la afectación tan radical que ha tenido, por ejemplo, como lo hemos visto, como ha sucedido en Italia, por dar un ejemplo drástico. En ese sentido, entonces, el artículo 39 establece que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios. Claro que dirían ustedes, bueno, la reforma a la Constitución estableció, determinó o se modificó en el sentido de que no se pueden exentar las contribuciones ni condonarlas, pero no habla de los aprovechamientos, situación que, por ejemplo, es lo que se lleva a cabo en los acuerdos conclusivos ante la PRODECON. Por tanto, entonces, la condonación de aprovechamientos no está prohibida, y menos por la Constitución. Y tampoco está prohibido que la autoridad establezca o aplace el entero o las fechas para el entero del pago de las contribuciones. Y en ese sentido, entonces, la fracción primera establece condonar, eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido, eso lo subrayaríamos, o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación en algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, que ya ha sido común en nuestro país, plagas o epidemias. Entonces, ahí está, y diríamos, ahí está, señor presidente, a la mesa, enfrente de usted, el artículo 39, fracción primera. Ya las instituciones financieras, si no me equivoco, ya han empezado a tomar determinaciones al respecto y ya han emitido notificaciones a sus usuarios para efecto de aplazar 2 o 3 meses el pago, incluso, si no me equivoco, hasta de tarjetas de créditos y créditos hipotecarios. Pero bueno, nada más lo ponemos en la mesa para saber que efectivamente existe, y aunque pudiéramos considerarla como una facultad discrecional, yo consideraría que esto es de carácter urgente. Urgente también para efecto pues de obtener en términos del 31 fracción cuarta las contribuciones y el gasto público tan necesario en estos momentos. Por otro lado, en cuanto a las medidas sanitarias que puede llevar a cabo, que puede tomar el Consejo de Salubridad General conforme a la Ley General de Salud, ¿cuáles son? Pues el aislamiento, la cuarentena, la observación personal, la vacunación de personas. Si nos vemos desde un punto de vista objetivo, pues veremos que no existe o no se ha emitido un decreto que determine el aislamiento, ni la cuarentena, ni la observación personal
Y obviamente al hablar de vacunas, pues no existe todavía una vacuna respecto a esta enfermedad o de este virus. La vacunación de animales que no aplica, la destrucción o control de insectos o fauna transmisora o nociva tampoco aplica, la suspensión de trabajos o servicios, yo diría que esto se ha emitido en forma parcial, puesto que se ha establecido que las personas, las mujeres embarazadas y las personas mayores pues no tendrían la obligación de presentarse a sus labores. Hablo de la iniciativa privada, hablo de los particulares. La suspensión de mensajes publicitarios no aplica. La emisión de mensajes publicitarios que advierta peligros de daños a la salud, que tampoco se ha emitido nada al respecto. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias no aplica. Desocupación o desalojo de casas, de edificios, esperemos que no lleguemos a ese extremo, y de verdad que rogamos no llegar a ese extremo. Prohibición de actos de uso, prohibición de actos de uso y demás de índole sanitario que determine las autoridades sanitarias competentes que puedan evitar que se causen o continúen causando riesgos o daños a la salud. Y estos son de inmediata ejecución las medidas de seguridad señaladas en este artículo. Y en ese contexto comentábamos hace rato que el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial es el que establece la obligación de que el Consejo de Salubridad General es el que tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación estas determinaciones, estas resoluciones, y señala que por causas de emergencia o seguridad nacional, mientras duren estas, incluyendo las enfermedades graves declaradas en atención prioritaria, que dicho sea de paso ya se emitió el decreto que la refiere como tal, el Consejo de Salubridad General, el Instituto, aquí se refiere, Instituto Mexicano de Seguro Social, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará, no es el instituto, es el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En ese sentido, entonces, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Eso ya se llevó a cabo, pero más adelante señala, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública. Aquí se refiere obviamente a las licencias para enfrentar a través de un tipo de vacuna o de algún tipo de medicina, que pues no es el caso. Pero el fundamento para la publicación de, entre otros, además de la Ley General de Salud, es el artículo 77 que tenemos aquí enfrente. También señala literalmente que en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, que supongo que es el caso, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria. Cabe señalar que esta ya se emitió el día 23 de este mes, ya existe esa declaratoria. Sin embargo, vamos a ver que todavía falta un poco más para efecto de este beneficio que vamos a señalar más adelante, que establece el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en enfermedad que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria, publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública, volvemos al punto que no existe, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y la otorgará previa audiencia de las partes, a la brevedad que en el caso lo amerite el acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En este contexto, pues todavía no existe esta vacuna o esta patente. También señala que la Secretaría de Salud fijará las condiciones de producción y calidad y duración y campo de aplicación de la citada licencia. Por otro lado, entonces, ¿cómo es el mecanismo que establece en términos muy concretos la ley? Concretamente, ahora sí, refiriéndonos al artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, ¿cómo lo regula? ¿Cómo teóricamente se debería llevar a cabo? Recordaríamos que en 2009 no existía ese beneficio de que el patrón mandara a sus casas a los trabajadores y les pagara el salario mínimo durante un mes y después regresaran y continuaran con la vida laboral. Esta reforma, es decir, el 42 bis de la Ley de Trabajo, se publicó en 2012, es decir, 3 años después de que sufriéramos la primera pandemia en 2009. En ese sentido, entonces, la Ley Federal del Trabajo establece que en primera instancia, o entendemos conjuntamente con la Ley General de Salud, que el Consejo de Salubridad General pues publica en primera instancia lo que debería ser la Declaratoria General de Contingencia Sanitaria. Fíjense, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 42 bis, para otorgarle este beneficio que acabamos de señalar a los patrones, establece como premisa mayor, establece como requisito sine qua non
que la autoridad publique la Declaratoria General de Contingencia Sanitaria. Hasta ahí suena bastante bien, hasta ahí pues nos queda claro que ese es un requisito. Al día de hoy existen 2 acuerdos y un decreto que han sido publicados por el gobierno federal y por este Consejo de Salubridad General. Y en ese sentido, Consejo de Salubridad General, pero en ese sentido, desafortunadamente, no existe, no se ha publicado la Declaratoria General de Contingencia Sanitaria. ¿Por qué no se ha publicado? Lo desconozco, pero tal vez, ojalá me equivoque, obedezca a razones de orden político. Pero en tanto no se publique, entonces el empresario, el patrón, no podría aplicar el beneficio establecido en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, entonces, si se hubiese publicado, si se lleva a cabo la publicación que estamos indicando de esta famosa Declaratoria General de Contingencia Sanitaria, pues ya tendría esos beneficios. Pero ojo, no es declaración, no nos referimos a la declaración de atención prioritaria, nos referimos a la Declaratoria General de Contingencia Sanitaria, que esta al día de hoy no existe. Si se llevara a cabo, si se hubiera llevado a cabo, si se hubiera publicado esta Declaratoria General de Contingencia Sanitaria, entonces se abre la puerta o se abre el candado para que el patrón pueda aplicar la suspensión temporal de las relaciones de trabajo, siempre, obviamente, que exista en el diario oficial esa declaratoria, y la suspensión como plazo máximo, que tal vez se quedó corto ahí el legislador, pues sería de un plazo máximo de 30 días. Una vez que en términos de la ley se hubiese superado esta contingencia de orden sanitario o esta pandemia, pues el legislador consideró que 30 días era suficiente. ¿En qué se basó para determinar 30 días? Pues no sé, tal vez vio a Madame Sassou y dijo 30 días me gusta, ese numerito está bien y ahí lo dejamos. En este contexto, bueno, de una forma ingenua así lo determinó, y la ley establece que una vez superada la contingencia sanitaria en 30 días, después de esos 30 días obviamente, podrán regresar los trabajadores a los lugares de trabajo. Y en ese sentido, establece también la ley que no se requerirá aprobación del tribunal, es decir, de las juntas, previamente por supuesto, y que el patrón estará obligado a pagar a los trabajadores. Ojo, ese es el punto medular al final del día para evitar la lluvia de demandas laborales, pues una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día de la suspensión sin que exceda de un mes. En teoría, eso es lo que procedería si la autoridad hubiese emitido la Declaratoria General de Contingencia Sanitaria, que repito, al día de hoy no se ha publicado y no existe. En ese contexto, entonces, ¿qué procede cuando pues no exista esta Declaratoria General de Contingencia Sanitaria? Y aquí lo ponemos en el plano completo en esta pantalla y lo ponemos como caso real. En ese sentido, el día 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General publicó en el diario oficial de la Federación, pues el referido acuerdo del Consejo de Salubridad General, y no establece, como ya dijimos, la declaratoria de contingencia sanitaria. ¿Qué acuerdo publicó el 23? Pues publicó el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, y se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemia. Y derivado de esto, entonces, nos surgen 3 preguntas. Si no se ha publicado entonces esta famosa declaratoria de contingencia sanitaria, entonces ¿pueden los patrones indemnizar a los trabajadores por el salario mínimo hasta por un mes? Pues yo diría que no, puesto que no existe ese fundamento o ese requisito sine qua non para la aplicación o para que se abra el candado del 42 bis de la Ley Federal de Trabajo. Segunda pregunta, de no ser así, como es el caso, equivaldría a un despido injustificado por parte del patrón. Hemos visto que algunas grandes empresas tomaron, quizás impulsivamente y quizás emocionalmente, la decisión pues de darle las gracias a los trabajadores y decirles pues regresen en un mes o ahí les aviso cuando regresen, pero sin un solo pago de pues las cantidades que correspondan. ¿Eso equivaldría a un despido injustificado? Pues considero que sí, los están dejando en una situación muy vulnerable y en estado de indefensión, por supuesto, a los trabajadores. Y siguiente punto, en el mejor de los casos, si la autoridad entonces no emite esta declaratoria de contingencia sanitaria
tan mentada en este programa y que estoy refiriendo reiteradamente, entonces, ¿qué puede hacer el patrón? ¿Qué puede hacer el empresario? ¿Qué puede hacer pues la persona que se encuentra en este escenario frente a 30, 40, 100, 2000 trabajadores? Pues en esta circunstancia en donde evidentemente la actividad económica está literalmente detenida. Es una situación de una inconsistencia legal. Ya habíamos comentado, y lo ponemos en el siguiente cuadro, que el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo se publicó en el Diario Oficial, pero esta se publicó u obedece a una reforma derivada de la primera pandemia que vivió nuestro país, de la influenza H1N1, y esto se publicó, o esta reforma se publica el 30 de noviembre de 2012, es decir, más de 3 años después de la última pandemia que sufrió México. Dicho de otra forma, es la primera vez que se aplicaría en nuestro país el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, la buena noticia es que es la primera vez que se aplica este artículo en México, yo diría en beneficio de los empresarios y en beneficio de los trabajadores. La mala noticia es que a 11 años de esta primera pandemia que ha sufrido en nuestro país, pues por otro lado, o dicho desde un punto de vista meramente jurídico, el reglamento interior del Consejo de Salubridad General no prevé, no implicó necesariamente su reforma y no establece la obligación de que dicho consejo publique la declaratoria de contingencia sanitaria. Es decir, de alguna manera el legislador puso un poquito en jaque al Consejo de Salubridad General, puesto que en el mismo reglamento interior del Consejo de Salubridad General no se prevé que tenga la obligación de publicar la declaratoria de contingencia sanitaria. Pero aquí pues aplicamos el sentido común. ¿Y cuál es la ley, o más bien cuál es el instrumento jurídico que regula pues el 42 bis de la Ley Federal del Trabajo? Es decir, lo que regula la posibilidad de que indemnice a los trabajadores es una ley federal. Por tanto, un reglamento interior no podría ir más allá que una ley federal. Y en ese sentido consideramos y estimamos que existe jurisprudencia suficiente en la Suprema Corte de Justicia para referir este punto. Y por otro lado, los patrones pues se ven impedidos en principio por esa inconsistencia que estamos señalando para poder aplicar la liquidación que prevé y que establece el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo, y pues no podrían requerir, solicitar o solicitarle a sus trabajadores que dejen de laborar durante 30 días, que es lo que la ley establece que supuestamente duraría esta contingencia sanitaria. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tendría el patrón? ¿Cuáles serían las opciones que tendría el patrón? Ponerse a llorar, esperar a que pase la contingencia sanitaria. Opción C, exhibir, ir a, no sé, algún mercadito y comprar las estampitas y decirle detente. Tal vez eso sea una excelente solución. Tal vez nos falta un poco de fe y sacar las estampitas y decir detente, diablo panjón. No, esa no es la solución. La solución es jurídica y consideramos, salvo su mejor opinión, que existen medios de defensa con los que cuenta el empresario. La opción número 1, que lo ponemos aquí en la pantalla, pues sería, salvo su mejor opinión, la promoción del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la resolución de carácter general que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que al final del día es una normatividad general, que es el acuerdo. Sin embargo, pues por más que la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establezca la procedencia del juicio de nulidad en contra de una resolución de orden general o una normativa de carácter general, pues aquí tendríamos un problema, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues también lo mandaron a su casa y por tanto pues no puede recibir ningún tipo de demanda de nulidad. Y pues la opción 2, que es al punto medular al que queríamos llegar, es que pues procedería el juicio de amparo indirecto. Claro que con justa razón muchos de ustedes dirían, oye, espérame, pero salió un acuerdo en donde está restringida la admisión de demandas de amparo indirecto únicamente para efectos penales y únicamente para efectos urgentes y de salubridad, y nos remite incluso hasta el artículo 15 de la ley de amparo. Y en ese contexto yo les preguntaría, ¿no estamos en una situación de emergencia?
no estamos en una situación en donde se tiene que velar por el derecho humano a la salud de los trabajadores. Ante ese escenario, considero que el Poder Judicial Federal no podría estar negándonos el derecho a la salud como un derecho humano por parte de los trabajadores, porque al final del día, si bien es cierto, el efecto es de orden laboral y administrativo y corporativo, también lo es que al final del día la premisa mayor es velar también por el derecho humano a la salud de los trabajadores. Y en ese sentido, pues en primera instancia, las autoridades responsables serían el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, tal vez incluso hasta la misma COFEPRIS, y el acto reclamado pues consistiría en no haber considerado en estos dos acuerdos y decreto que estábamos refiriéndonos la omisión, es decir, el haber omitido en esos documentos, en la publicación del Diario Oficial de la Federación, tanto el de fecha 23 de marzo como el de 24 de marzo de este año, pues no emitir la declaratoria general de contingencia sanitaria. Vean entonces cómo esa sería pues muy probablemente una opción, y una opción urgente, pues para efecto de que quedara previamente justificada y acreditada la decisión de la aplicación del artículo 42. De lo contrario, imagínense, sería letra muerta. ¿De qué serviría toda la experiencia que tuvo nuestro país en 2009 si con esto estamos impedidos de aplicar pues un beneficio que aplica únicamente en estas contingencias? ¿O qué diría la autoridad? Espérate tantito y en la siguiente epidemia ya lo publico, no te preocupes. Bueno, si salimos vivos, siendo muy extremistas en este tema. Y finalmente señalaríamos pues cuáles son los documentos que ha emitido la autoridad al respecto. El primero, publicado el 23 de marzo, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 de México como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. También el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 del 24 de marzo. Y finalmente el decreto por el que se sanciona el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 del 24 de marzo. Desafortunadamente, revisando exhaustivamente estos documentos, pues efectivamente no existe esta declaratoria que estamos señalando, a través de la cual pues se determina la contingencia sanitaria. En ese contexto también es importante recordar pues que la autoridad toma determinaciones, refiere incluso, como ya dijimos, que los adultos mayores y las mujeres embarazadas no pueden pues presentarse en sus labores, pero no nos da la posibilidad de aplicar esta situación. Y al final del día, ¿dónde está el control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad, sino a través del juicio de amparo? ¿Dónde están los abogados administrativistas que están viendo este escenario? Y que dicho sea de paso, hay que aplaudir que algunos de los colegas en la parte norte de nuestro país ya impugnaron la omisión de medidas de salubridad, y muy probablemente, me atrevo a señalar, tal vez este mismo acuerdo y decreto que se publicaron recientemente, muy probablemente derive, fíjense, de la impugnación de estos actos de la autoridad al ser omisos y al no haber emitido hasta el 23 y 24 de marzo de este año este tipo de determinación. Muy probablemente obedeció al requerimiento de un juez de distrito a estas dos autoridades para que emitieran a la brevedad este tipo de resoluciones. Pero por ese lado entonces, pues este es el escenario factible y que conforme a derecho es muy viable, considero, para efecto de velar por el derecho humano a la salud de los trabajadores y ver una situación, y perdón que lo diga así, un tanto cuanto discriminatoria, en el sentido de que los poderes de la Unión, que tienen todo el derecho del mundo de tomar sus propias determinaciones, ya mandaron a su gente, incluso los organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, como son los tribunales, mandaron a la gente a su casa, pero los particulares pues no tienen un beneficio directo, y el que lo tienen no lo han aplicado porque la autoridad no ha considerado maquiavélicamente la necesidad de publicarlo, porque tal vez sea una decisión política que implique la justificación de cerrar las fuentes de empleo y más aún la actividad económica. En ese contexto, pues dejamos en la mesa estos aspectos generales que
dicho reiteradamente de parte de su servidor, no obedece en ningún momento a ninguna razón de orden político, a ninguna razón partidaria, a criticar a ninguna persona que esté o no en el gobierno. Simplemente, como han visto ustedes, pues nos apegamos únicamente a las cuestiones de índole jurídico. Faltaría referirnos a algunas tesis muy pocas, aisladas, que han referido sobre la cuestión sanitaria y sobre la cuestión de epidemias en nuestro país, que derivaron por supuesto a partir de 2009. En ese sentido, esperemos que esta información pues sea de mucha ayuda, esperemos que los empresarios tomen la mejor determinación, y yo me atrevería a considerar que el hecho de que un empresario que presente el juicio de amparo en contra de las omisiones que ya referimos de las autoridades en comento, pues incluso al exhibir esa demanda de amparo presentada ante el juez de distrito, ante los jueces de distrito en materia administrativa de nuestro país, pues pudieran exhibirlo tal vez como una prueba documental, una documental pública, si es que en algún momento pues llega a caer la lluvia de demandas en materia laboral, para efecto de justificar, de señalar que no fue una situación de despido injustificado, sino la aplicación del artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo. Por mi parte, es todo. Les agradezco las atenciones de escucharnos, de vernos, muy probablemente hasta sus hogares, y nos ponemos a sus órdenes como siempre en nuestra página de internet www.lopezvilla.com. Agradezco mucho también a la revista PAF, pues a todas las personas que nos hicieron favor de acceder a este programa. Muchas gracias por el favor de su atención, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que salgamos victoriosos de esta pandemia, de esta situación anómala, y más aún con un crecimiento espiritual en todos los sentidos para todos. Les deseamos todo lo mejor, cuídense mucho, hay que hacer caso, y yo creo, de las recomendaciones de los médicos, y por supuesto es preferible exagerar a caer en confiarnos en algo que desconocemos. Muchas gracias, cuídense mucho y les mando un afectuoso saludo. Que tengan una excelente tarde. Grande que estamos haciendo, oye, por decir, puede ser la última y nos vamos. Vale la pena recalcar que el análisis que hace el doctor es en demasía interesante, esa investigación, esa protección que en su caso los patrones deberán tener o están solicitando de parte del Poder Judicial, a efecto de poder aplicar el 42 bis ante la omisión de la Declaratoria General de Contingencia Sanitaria. De verdad, doctor, te agradezco enormemente que hagas este análisis, que hagas esta aportación aquí con nosotros en la hora PA, y comentarles que nos hizo el favor el doctor López Villa de enviarnos una colaboración que vamos a estar subiendo al portal. Estimo que el día de hoy o el día de mañana, respecto de este tema, va a estar disponible en el portal de Casia Creaciones. Y pues nuevamente agradecerte, doctor. Probablemente esta sea la última hora PAF, a lo mejor desde la oficina. Ya hasta nuevo aviso estaremos viendo cuándo se haría nuevamente el programa. Es probable, digo, no es salvo las medidas. Ahorita sí, ya teníamos esto programado, pero bueno, reiterándote el agradecimiento, doctor, y nos vemos en la próxima ocasión. Saludos.